Resumen del 2022, segunda parte. Adiós a Isabel II, los cambios en Europa y las protestas en Irán. 8 de septiembre del 2022, el fin de un capítulo de la historia mundial. La muerte de Isabel II a los 96 años paralizó al Reino Unido y repercutió en todo el mundo. La soberana fue quien ocupó durante más tiempo el trono británico. Habría cumplido recientemente 70 años de su reinado. Su partida dejó huérfanos a 130 millones de súbditos del Reino Unido y a otros 15 antiguos dominios del Imperio Británico. El funeral duró varios días, en el que muchos salieron a las calles o pasaron horas de pie para despedirse de la monarca. La muerte de Isabel II marcó el final de una era y el comienzo de otra. Su hijo mayor se convirtió en el rey Carlos III con el desafío de suceder a un personaje cuyo nombre marcó la historia. El número 10 del Downing Street en el ojo de la tormenta. La residencia oficial del primer ministro británico vivió un año de mudanzas. En medio de una serie de escándalos, Boris Johnson renunció a su cargo. Fue sustituido por Liz Truss, quien terminó teniendo el mandato más breve en la historia del país. Presionada por su partido por un polémico plan económico, acabó dimitiendo luego de apenas 6 semanas en el cargo. Truss fue sustituida por el multimillonario Rishi Sunak, ex ministro de Finanzas y el primer jefe de gobierno descendiente de una minoría étnica en el Reino Unido. Crisis también en Italia. Tras el fracaso de la coalición, el primer ministro Mario Draghi renunció. El presidente italiano Sergio Mattarella disolvió el parlamento, lo que dio lugar a elecciones anticipadas. Giorgia Meloni, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, resultó vencedora. Meloni, a cargo del gobierno más derechista del país desde la Segunda Guerra Mundial, es la primera mujer que ocupa el cargo de primera ministra. En Suecia también vimos el avance de la extrema derecha. El líder conservador Ulf Kristersson fue electo primer ministro por mayoría absoluta parlamentaria, tras un acuerdo para un gobierno tripartito que incluye al partido ultraderechista Demócratas de Suecia. Ese partido fue el gran ganador de las elecciones al terminar como el segundo más votado con 20% de los votos. En Asia, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue a Taiwán y provocó una crisis. China considera a este territorio como una provincia rebelde, por lo que denunció la visita como una provocación y organizó maniobras militares en represalia. En noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron y se mostraron dispuestos a resolver las tensiones entre las dos potencias mundiales. En Japón, un asesinato dejó al país en shock. El primer ministro Shinzo Abe fue atacado a disparos durante un mitin político al oeste del país. El acusado de la agresión, que usó un arma de fabricación casera, fue detenido en el acto. Abe fue el primer ministro que más tiempo ocupó el cargo en la historia de Japón. La ola de protestas en Irán. La muerte de Mahsa Amini, detenida por la policía iraní de la moral, desencadenó meses de manifestaciones en el país. Según las autoridades, la joven de 22 años infringió el estricto código de vestimenta de la República Islámica, que impone a las mujeres el uso del velo. Luego de 3 meses de protestas, Irán anunció en diciembre que disolvía la policía de la moral, la autoridad que, según los manifestantes, provocó la muerte de Mahsa Amini. Los fenómenos meteorológicos extremos no dan tregua. En Europa, el verano del 2022 fue el más caluroso desde que hay registros. El calor y la sequía provocaron incendios devastadores en varios países, con un récord de 600.000 hectáreas destruidas. En China, la mitad del territorio sufrió una importante sequía en medio de una ola sin precedentes en el país. También en China, Xi Jinping fue reelecto como secretario general del Partido Comunista. El mandatario se convirtió en el dirigente más poderoso en 40 años, con la posibilidad de mantenerse en el cargo de forma indefinida. A finales de diciembre, ese país vivió manifestaciones que no se veían desde hace décadas. Miles salieron a las calles para protestar por la estrategia cero COVID en el país, que implicó confinamientos de barrios o ciudades enteras. Las autoridades reaccionaron reprimiendo
confinamiento, pero luego decidieron flexibilizar su política sanitaria. En Rusia, el presidente Vladimir Putin relanzó la ofensiva en Ucrania y el conflicto se intensificó. El gobierno anunció la movilización parcial de los rusos en edad de combate, provocando filas de autos en las fronteras con reservistas huyendo del país. El Kremlin también anunció la anexión de 4 regiones ucranianas, pero en una de ellas, Jersón, sufrió un duro revés. Las tropas rusas tuvieron que retirarse de la región tras una fuerte contraofensiva de Ucrania. Jersón limita con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y era el mayor trofeo de campaña de los rusos tras la invasión. Los ataques se intensificaron y en pleno invierno millones de ucranianos se quedaron sin agua ni electricidad debido al bombardeo ruso de las infraestructuras energéticas. También en Rusia murió a los 91 años Mikhail Gorbachev. Durante su mandato de 1985 a 1991 impulsó reformas democráticas y económicas para intentar salvar a la Unión Europea y poner fin a la Guerra Fría. El antiguo líder soviético fue enterrado en Moscú en una ceremonia sin pompa y sin la presencia del presidente Putin. En Corea del Sur, una fiesta de Halloween acabó en tragedia. 156 personas murieron en Seúl durante una estampida en el distrito de Itaewon, famoso por su vida nocturna. En Nueva York, el ataque contra Salman Rushdie. El escritor británico de 75 años fue apuñalado en un acto literario y trasladado grave al hospital. Debido al ataque perdió un ojo y el movimiento de una de sus manos. Con su obra Los versos satánicos, publicada a fines de los años 80, Rushdie provocó la ira en una parte del mundo musulmán, que consideró el libro blasfemo. Desde entonces ha vivido acosado por una sentencia de muerte que sigue vigente. Por otro lado, la población mundial superó en noviembre la marca simbólica de los 8.000 millones de personas. Para la ONU es resultado de un aumento progresivo de la esperanza de vida, gracias a avances en ámbitos como la salud pública, la nutrición, la higiene personal y la medicina. Pero la organización también advirtió que el crecimiento demográfico supone además enormes desafíos para los países más pobres, donde es más acentuado, y dio un recordatorio sobre la responsabilidad compartida de cuidar al planeta. Precisamente en defensa del planeta, activistas medioambientales organizaron llamativas acciones contra obras de arte famosas en varios países. Protegidas por cristales, las obras no sufrieron daños. En 2022, el cine dijo adiós a un genio que revolucionó el séptimo arte. Jean-Luc Godard murió a los 91 años. El cineasta franco-suizo dejó huella en generaciones de cinéfilos como uno de los padres de la Nouvelle Vague. En la música, otra gran pérdida. La leyenda del rock and roll Jerry Lee Lewis falleció a los 87 años. El autor de éxitos como el clásico Great Balls of Fire es considerado uno de los pioneros del rock junto a estrellas como Elvis Presley. En el espacio, la NASA lanzó su cohete más potente hacia la Luna. Representó el inicio del programa Artemis, que tiene como objetivo futuro establecer una presencia humana duradera en el satélite, como preparación para viajar a Marte. También en el espacio, la NASA consiguió desviar la trayectoria de un asteroide. Una nave espacial de la misión DART se estrelló deliberadamente contra el asteroide Dimorphos, un satélite de otro mayor llamado Didymos. La misión fue considerada una gran prueba de la capacidad de la humanidad para protegerse de una amenaza como el impacto de un asteroide contra la Tierra.